Por favor, damos a aceptar. Bueno, entonces nuevamente agradecer la asistencia en esta sesión de hoy. Como les decía la semana pasada, pues en el canal de YouTube se están subiendo las grabaciones. Desde el mismo sábado se subió la grabación de la sesión del 11. La agenda propuesta para hoy es la siguiente. En primer lugar, la lectura del protocolo de la sesión anterior. En segundo lugar, la lectura de la relatoría correspondiente al tema de hoy. Luego, la lectura de la correlatoría o de lo que será un aporte respecto a la temática central. Luego, el diálogo de los asistentes. Y antes de esto, pues quiero pedirle el favor a cualquiera de los asistentes para la próxima semana, quien desea hacer la relatoría, y para hoy, quien desea hacer el protocolo. ¿Sí? Si gustan, después de que Giorgio haga lectura del protocolo, entonces, para que vean cómo, bueno, pues cuáles son como los componentes fundamentales de un protocolo. Y en el chat tranquilamente me pueden decir, profe, para la próxima semana me ofrezco como relator o me ofrezco como protocolante para la sesión de hoy. Para la próxima semana hay un encuentro de investigación del programa de filosofía de la UNAD. Estuve viendo como en detenimiento la agenda y pues solamente digamos que hay una parte de mi intervención para presentar un libro que se publicó por parte del sello editorial de la UNAM. ¿Sí? Ahora, considero pertinente que, pues que asistamos, ¿sí? Porque no tanto, digamos que por lo que comprometa mi tiempo, mi agenda, sino porque es un espacio creado para ustedes, ¿sí? La mayoría de los asistentes de este Club Virtual de Lecturas Filosóficas son estudiantes de programa de filosofía. Pero bueno, sí que es cierto que también tenemos egresados, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de don Gustavo Galindo. Y sabemos que en el sistema de investigación unadista, pues hay espacio en los semilleros también para nuestros egresados, ¿sí? Y en ese orden de ideas, eh, eh, Giorgio, por favor, nos compartes a todos en el chat el enlace, de pronto para los que no han mirado en Teams, porfa. Entonces, la idea es que, este, pues que participemos, ¿sí? Que asistamos, porque es un espacio en el que estamos viendo cómo se está moviendo la investigación en el programa, eh, los semilleros, los integrantes, cuáles han sido, y el código y el ID, porfa, porque hay muchos que de pronto no se conectan por enlace, sino con el código y el ID, entonces allí lo tienen. Entonces, pues nada, gracias, George, muy amable. Eh, una cordial invitación. Ahora, que se nos, digamos que aplaza la temática, pero pues sí considero que siendo un programa, es el tercer encuentro, siendo un programa institucional, pues merece todo nuestro apoyo y nuestra atención. Entonces, pues nada, era eso, ¿sí? Decirles que esperaría que en lugar de este encuentro del Club Virtual de Lecturas Filosóficas, para dentro de 8 días, lo dediquemos a asistir, ¿sí? Y se aplaza para la siguiente. Voy a mirar aquí en los eventos.
Bueno, todavía no han subido Sí, 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 ya lo subieron. Bueno, hay varias noticias. Es importante que lo consulten en la, en la página de la UNAD. De todas maneras, les voy a compartir el enlace. Ese es el de jornada de investigación. Y el viernes 24, cátedra itinerante de filosofía. Bueno, eh, Giorgio, entonces, espérate, puedes compartir tu pantalla, por favor, para que nos hagas lectura del protocolo. Puedes habilitar la pantalla. Profe, ya habilito, antes le tenía una pregunta. Dijo que van a presentar un libro. Sí, digamos que dentro del espacio del encuentro la jornada de investigación, pues se va a presentar, o al menos esa será como mi intervención, presentarles el libro que se publicó con el sello Editorial Luna. Ah, ok, profe, perfecto. Eh, bueno, compañeros, ya les comparto las pantallas. Antes quiero hacer una pequeña claridad sobre el protocolo. Eh, Hubo un error mío en, en la última conclusión que hice. Se los digo desde ya. Espero que no lo tomen a mal. Fue un error de escritura. Es parte del proceso, aprender a escribir. Y bueno, compartí una idea mal en el que quería decir una cosa y se entendió otra. Básicamente lo que quería decir es que a veces los filósofos, aquí en la universidad no se da eso, pero en otras partes sí se ha dado o sí se da, se encierran mucho en sí mismos y tienden a ser un poco, sí, tienden poco, no, tienden a ser bastante cerrados y a ignorar todo lo que viene afuera y eso puede ser contraproducente. Eso quería decir y terminé diciendo otra cosa sin culpa, pero bueno, ahora sí, es el momento de mostrar el protocolo. ¿Lo ven? Muy bien, hermano. Ok, protocolo de seminario alemán, fecha 11 de septiembre del 2011, duración 2 horas, tema el superyo del siglo XXI, relator Brian Duque, correlator Einar Iván Morroy, protocolante Giorgio Chiaparón, asistentes y participantes, pues eso quedamos que el profesor los ponía porque todavía no conozco el nombre de todos ustedes y en el Teams no salen todos los nombres completos y algunos salen como muy, sí, sin foto, entonces no reconozco las caras. Entonces, síntesis de la relatoría, el superyo del siglo XXI es la introducción del libro de Eric Sadin, el cual se titula La inteligencia artificial o el desafío del siglo, anatomía de un antimanismo radical. Esta introducción da a entender los grandes problemas que trae consigo la inteligencia artificial, los cuales en la mayoría de las ocasiones pasan desapercibidos, tratando de una forma somera y atrapante el tema de la inteligencia artificial, mostrándose las luces y sombras que pueden acarrear el auge de este sector tecnológico. El miedo del asunto, del cual se hizo énfasis en la relatoría, es el de la percepción que se tiene de la inteligencia artificial por parte de los diferentes estamentos de la sociedad a nivel mundial. Como uno de los subtítulos de esta introducción lo sugiere, la inteligencia artificial se ha vuelto el ternero de oro. Se ha armado una figura sagrada que en torno a la IA se concibe a la misma bajo un aura superior, tanto de la postura que está a favor de la implementación de inteligencia artificial como de sus detractores. Eric Sain es muy enfático en el tema. El mayor de los errores es que no se está analizando la realidad de la inteligencia artificial, tampoco la proyección, desde una postura crítica. Todo lo contrario, se vaticinan resultados de una tecnofilia o desde una tecnofobia, teniendo en común ambas posiciones un punto muy fuerte, aunque claro está, con diferentes visiones y repercusiones. Es que las dos posturas aducen que la inteligencia artificial
va a superar al ser humano, que ya sea para servirle tecnófilos o extinguirlos, tecnófobos, dentro de poco tiempo la inteligencia artificial va a volver al ser humano casi que obsoleto. Esta percepción errónea que se tiene de inteligencia artificial de manera rápida y perjudicial se ha esparcido en las diferentes áreas de la realidad humana, hasta tal punto que se esté creando un consenso implícito en el cual se profesa que la información dada por una máquina sea siempre más certera que la dada por una persona, teniendo en muchas ocasiones más confianza en páginas web como Wikipedia que en el análisis de un experto en el área. La fantasía que tenemos alrededor del tema de la inteligencia artificial tiene la capacidad de que renunciemos voluntariamente al saber y al hacer. Síntesis de la correlatoría. El ejercicio de la correlatoría no choca con lo expuesto en la relatoría, sino que complementa lo que fue expuesto en la misma, dando su sustento al escrito por Sadin en el superior del siglo XXI desde Aristóteles y Heidegger, teniendo en cuenta cuestiones como la ética, la capacidad de decisión, lo político y el concepto de aletheia, realizando hincapié en lo peligroso que es la percepción general que se tiene de la inteligencia artificial, las cuales afirman que la IA supera al ser humano, ya sea desde una mirada que plantea la IA como un agente benéfico o desde las que se estima como un factor perjudicial. El correlator, mediante un análisis de la ética a Nicómaco y la política de Aristóteles, da a entender que lo hace especial al ser humano es que se encuentra envuelto en el lenguaje, siendo esta la característica principal que lo deja pensar, ser social y sobre todo tomar decisiones. Sin embargo, voluntariamente se están dejando de lado todos los aspectos anteriormente mencionados, lo que hacen que el ser humano sea humano para seguir ciegamente a la aletheia algorítmica. Los aportes de los compañeros, incluido el mío, pues son un poco más sintetizados. Cojo lo que me pareció y pienso que es correcto, me corregirá si es el caso, que cada quien quiso exponer. Brian Ocampo dice, pregunta primero, ¿de dónde va a venir la ley? El superyo está cambiando de lugar. Ya no sería una estructura psíquica o que se genera en la psique, pasando a ser la inteligencia artificial ese superyo. Juan Carlos resalta el conflicto de racionalidades que presenta el autor, escogiendo este como centro de la discusión de la introducción el superyo del siglo XXI, teniendo en cuenta que la realidad compleja del ser humano no permite que existe una racionalidad unívoca. Hay una imposición de una racionalidad sobre todas las demás. Juan Sebastián resalta el rol preponderante que está ganando la inteligencia artificial en casi todos los campos de la humanidad, dejando espacio para una reflexión. ¿Cuál es el espacio que deja esta nueva realidad para el ser humano? ¿Qué rol puede llegar a absorber la inteligencia artificial en la realidad en el ser humano? Giorgio Chiapo, la comodidad como uno de los grandes ganchos que tiene la inteligencia artificial. La IA brinda comodidad y uno de sus objetivos es hacer cada vez la vida más cómoda. Sin embargo, por este sentimiento de comodidad somos capaces de quedar estáticos y perder capacidad de decisión. Existe un gran temor y es el perder eso que nos da confort. Ana María, línea y fisura entre la inteligencia artificial y el ser humano. La aletheia de la inteligencia artificial tiene la capacidad de generar choques con la realidad del ser humano. Sandra, el temor como una forma de vender la inteligencia artificial. La seguridad es otro gancho que tiene la inteligencia artificial para imponerse. La inteligencia artificial se presenta como una panacea. Entre los males que supuestamente curaría sería el desconocimiento y la inseguridad. Vladimir afirma lo expuesto por Sandra. La IA se ha vuelto un ente que da confianza, incluso más que las instituciones que son representadas por humanos que se encargan de cubrir estos roles. Pérdida de confianza en las capacidades humanas. Conclusiones por parte del protocolante.
La filosofía nos da claridad que la realidad tiene muchos matices. Por ende, sería un error la concepción que se tiene en la creencia popular de encasillarla como blanco o negro. La inteligencia artificial no es la excepción a esto. En consiguiente, no es prudente abordar el tema de inteligencia artificial desde una mirada tecnófoba o tecnófila. El mayor riesgo que hay sobre la inteligencia artificial es el sentimiento imperante que hay sobre la misma. Tanto tecnófilos como tecnófobos, a pesar de sus diferencias, comparten el sentir de que la inteligencia artificial superará la inteligencia humana. Por tal motivo, hay que darle cada vez un mayor margen de decisión a la IA. La IA posee varios elementos que hacen las veces de un gancho con carnada para la humanidad. Estos son utilizados para que voluntariamente renunciemos a nuestra autonomía. El confort, la seguridad, la velocidad y la eficacia son las sensaciones y sentimientos que hacen las veces de señuelo. Esta es la última conclusión en la que hice la claridad antes de comenzar. Es deber del filósofo, aquí me equivoqué, en la época contemporánea, actuar en los diferentes campos que afectan o pueden provocar cambios en la sociedad. No está mal, sin embargo, sería un ejercicio estéril que nuestra postura sea únicamente estar abstraídos en un cuarto o en pequeños conciliábulos sin, ignoremos lo último, por favor, yo lo voy a corregir a la hora de mandarlo, sin tener en cuenta las nuevas realidades, sin tener en cuenta posturas diferentes, realizando prácticamente que una endogamia académica, por así llamarlo. Nos escuchamos solo a nosotros, nos citamos solo a nosotros y nos leemos solo a nosotros. Este es el enlace de la sesión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Giorgio. Deja, por favor, la pantalla un momentico. Mira, Perfecto. bueno, agradecerte digamos que lanzarte al ruedo con el ejercicio. Está muy bien elaborado porque recoge los diferentes momentos de la relatoría, correlatoría, la discusión y aportas tu propia lectura del desarrollo de la sesión. Eso en sí es un protocolo, ¿sí? Em, respecto a la última parte, a ver, yo no lo quitaría, ¿sí? Ok. Porque si bien hiciste una aclaración sobre ese punto final, no lo quitaría porque precisamente creo que el hecho como Heidegger señala, por ejemplo, en la introducción a Ser y Tiempo, sobre esos prejuicios o esas malas comprensiones de lo que es el ser, precisamente nos lleva en algunos casos a los filósofos a pretender mantenernos en la torre de marfil o en las nubes sin ir al ágora, ¿sí? Entonces, una mala comprensión de lo que es el ser nos puede, digamos que, encumbrar, ¿sí? En nuestros ejercicios filosóficos. Eh, el ser como horizonte de sentido, como aquello que configura, que nos permite comprender las cosas, el ser es epocal, en una determinada situación, en una época. Así entendido, es un problema y es casi que el problema por antonomasia de la filosofía, ¿sí? Pero si el ser lo comprendemos como un ultra ente del topos Uranus, eso sí que digamos que no estamos en el tiempo de comprender el ser en esos términos, ¿vale? Entonces, sí que pues te invitaría a que dejaras el protocolo así, Ok. porque está bien, ¿sí? Solo que con la claridad de que el ser no es una palabra vacua, no es lo más universal que carece de sentido. No, todo lo contrario. Antes, el ser es aquel horizonte que nos permite comprender epocalmente las cosas y obviamente esa comprensión supone un aspecto sumamente relacional, ¿sí? Comprender es ya relacionarnos con las cosas. Entonces, te agradezco mucho, mi hermano, por, por el ejercicio.
Sí quiero pedirles un favor muy grande a todos los asistentes. Respecto a lo que Giorgio leyó, si tienen alguna sugerencia, Claro. se lo hacen saber a él en el chat. Pican allí donde dice todos y lo seleccionan y le mandan un mensaje privado para que ya él complemente, si es menester, el protocolo y ya guardemos la versión definitiva. Digamos que solo en ese caso a él de manera pues privada para que demos paso entonces a la lectura de la relatoría, ¿sí? Y así vamos teniendo también un control del tiempo y de los momentos para que pues de igual forma podamos intervenir todos en el ejercicio, pero la verdad sí que eh, esta metodología del seminario alemán es muy buena. Todos estos ejercicios escriturales, tanto de la relatoría como del protocolo, como del debate, del argumentar, nos permite a nosotros cumplir los propósitos que hemos establecido para este Club Virtual de Lecturas Filosóficas. Entonces, quiero darle la palabra a la compañera Ana María, reiterando los agradecimientos por el empeño que desde el semestre o desde la primera cohorte de este Club Virtual, pues le ha puesto al espacio. Adelante, Ana María. Bueno, buenos días para todos. Voy aquí a estar para compartir. ¿Se está viendo bien en este momento, por favor? Sí, compañera. Sí, Ana María, se Sí, está viendo compañera. muy bien. Bueno, Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, el día de hoy tenemos, digamos, el tema que vamos a abordar de acuerdo con la programación. Obedece, digamos, a todo el tema. Permítame, voy a ajustar esto acá. Listo. Ya. Permite, nos va a llevar como a un tema que tal vez en las sesiones pasadas y desde el comienzo, digamos, empezamos como a validar en este tema específico de la inteligencia artificial, y es este tema de la verdad. Entonces, digamos que recordando un poco el autor que estamos revisando, Eric Sadat, como filósofo crítico, estudia como esa relación entre la tecnología y la sociedad. Y de alguna manera él encara o digamos, toma todos estos temas técnicos, tecnológicos y especialmente el de inteligencia artificial, como a partir de la historia de esas ideas, de ese estudio del fenómeno, de la fenomenología, de evaluar qué cambios radicales se están dando en el modo de construir lo real. Es claro pues actualmente, digamos, en esta era de acceso a la información y digamos que él reconoce, digamos, esa parte, pero específicamente Saddam también se convierte o expresa más bien que esta era de información la habla como una era de la gestión, digamos, como de la mediación de la vida, y pasa de que gestionemos datos a un registro interpretativo y temas de decisión. Es decir, que de alguna manera nos está llevando como a esa discusión de esa organización o de esa automatización que se está haciendo, digamos, como de la sociedad. La inteligencia artificial se convierte pues como en ese superego o ese super yo dotado de esa intención de verdad. Entonces es lo que hoy tenemos, digamos, como discusión en la sesión. Para iniciar, digamos que una parte de la que nos relata el autor es hacernos mención sobre esos eventos que digamos, de alguna manera pudieron pasar inadvertidos para nosotros desde esta mirada filosófica que le estamos dando hoy al tema de la inteligencia artificial, pero que básicamente tenían dos acontecimientos que marcaron, de acuerdo con la visión de Saddam, como esa desestabilización de la sociedad. Entonces él hace como referencia a que digamos, es como súbito, que aparezca en cualquier momento
como esa manifestación sin límites, digamos, como esa libertad de expresión que hay, de afirmar hechos que estuvieran constatando, que correspondieran a la realidad y que no fuera necesario proceder como a hacer la verificación de que verdaderamente se trataba de hechos reales. Y está haciendo como referencia a esos dos eventos de lo que fue el voto Brexit y las elecciones del presidente Donald Trump en el año 2000, finalizando el año 2016. Una parte o quizás ese tipo como de acontecimientos nos pone como, o que señala el autor, nos pone como a pensar en ese ser humano que siente como, que se siente como en esa libertad de poder separar en cualquier momento, digamos como él mismo lo indica en el texto, como de ser el centro del mundo y con el poder de acomodar los acontecimientos de acuerdo con la visión de las cosas. Entonces, él nos hace como, o nos señala, digamos, como esa parte de la verdad a partir de uno mismo y partiendo de las creencias y tropismos. Y pues destaco, digamos, quizás como esos puntos donde él también hace referencia a que esto es un asunto como de posverdad y que pues estamos teniendo es como una ruptura que perturba, digamos, toda la relación histórica de lo que hemos tenido del concepto de verdad y pues desde la mirada filosófica sí que este concepto ha tenido, digamos, largo y ancho en visiones, en contemplaciones, en las maneras como ha sido abordado por cada una en cada una de las épocas. Entonces, de alguna manera, todo esto lo deriva o nos deriva, digamos, como a tener una emergencia del nuevo régimen de verdad, y es lo que el autor quiere tal vez como hacernos referencia a qué está pasando específicamente, de pasar de esos sistemas de registro a esos sistemas que, como lo decía anteriormente, ya están permitiendo hacer esa toma de decisiones y esas inferencias con un concepto de verdad. La inteligencia artificial, y pues lo hemos mencionado en el grupo de Teams, hemos visto diferentes enlaces que se han compartido ahí por parte de los integrantes y hemos visto cómo esto nos ha generado también como ese cambio en esas leyes de las tecnologías digitales, o sea, nos pone como en una dinámica diferente. Y pues ese reemplazo de los sistemas de registro que permitían hacer pues todo ese almacenamiento, indexar los datos, hacer una mejor búsqueda, inclusive con velocidad, con rapidez, el tiempo aquí es muy importante, la precisión, todo eso pasa, digamos, a que las entidades tengan ahora o enuncien una verdad a partir de la interpretación automatizada de situaciones. Y pues ya esto es otra, digamos que otra connotación. Entonces aquí Sadan nos recuerda como dos conceptos y nos trae como a referencia de qué es exactitud y qué es verdad. Exactitud, pues entendiendo como esa cercanía a la medición del valor verdadero, o sea, que pretende pues como llevarnos a ese estado objetivo. Y la verdad, de acuerdo con el planteamiento, digamos, pues una enunciación o más como hacia el tema. Inclusive en la sesión pasada, uno de nuestros compañeros hablaba y expresaba, digamos, como esos dos conceptos específicos que se estaban dando o en los que uno podría mirar el término de verdad pues desde el punto de vista filosófico. Todo esto, como consecuencia de todo esto, entonces nos lleva a ese nuevo régimen de verdad, donde el autor destaca como 5 características y pues digamos que las traigo aquí a colación porque quizás esos 5 puntos nos permiten como también poner o entender la posición que él nos quiere de alguna manera manifestar dentro de su crítica a esta parte, digamos, tecnológica. Entonces, él habla, digamos, como de esos cinco aspectos están como asociados a la primera parte como en el largo tiempo, digamos, a un largo plazo, relacionarse
con los asuntos humanos. O sea, es claro que todo esto, todo este tema, este concepto de régimen de verdad está asociado a esos asuntos humanos, a todas esas circunstancias que rodean el comportamiento. Básicamente proviene como de un campo de aplicación que es único y que de alguna manera sí tenemos que tener en cuenta ese principio, digamos, eliminando quizás ese principio de aprehensión de las cosas. Entonces, también es una forma, digamos, como de proponernos o de ponernos como quizás en la mira de una perspectiva como diferente al tema. Por otro lado, hay toda una lógica del tiempo real, la premura de la efectividad o de lo inmediato, que de alguna manera también deslegitima todo lo que es el tiempo específico del análisis humano. Y pues esa premura o ese tipo de comportamiento nos lleva, digamos, quizás también a entender ese nuevo régimen. El otro punto del que nos habla hace referencia como a ese estatuto de autoridad, inducido específicamente por esa eficiencia o esa eficacia, digamos, constante en que se buscan como resultados precisos y exactos. Y finalmente, pues, digamos que hace referencia a que no solamente nos quedemos, digamos, como con estos objetivos o con esta parte, digamos, como objetiva, sino que también esto podría tener un concepto muy subjetivo de interpretación. Entonces, de alguna manera en el texto trata de como de plantearnos esos 5 puntos para evaluación. El término de verdad, pues ha sido traducido o fue traducido inicialmente bueno, de muchas maneras, pero quizás los romanos lo traducen como veritas y quizás los griegos le dan el concepto de aletheia, y Heidegger, por ejemplo, lo traduce como ocultamiento. Entonces, un poco como ese recorrido por los principales, digamos, como estatutos históricos occidentales de la verdad, es parte de lo que el autor en esta primera parte, antes de que entremos de lleno a profundizar cada uno de esos estadios de los que él habla, referente a la tecnología, nos permite como precisar algunos de los puntos. Entonces traje como textualmente aquí algunos de esos más destacados, o digamos de lo más destacado por cada uno de los referentes históricos en cuanto al tema de la verdad. Específicamente para los monoteísmos, la verdad se emana de esa figura absoluta que ellos tenían de la conducta de los humanos, y todo esto muy asociado de quizás a todo ese tema de las leyes y el comportamiento, y obviamente a la temporalidad en la que en su momento se estaba evaluando el término. Ya cuando entramos, por ejemplo, a ver, y solo para resumirlo en una corta palabra, el tema de cómo Platón aborda el tema. Para Platón lo verdadero es el discurso que dicen las cosas como son, falso es falso el que las dice como no son. Entonces, hay como diferentes también, digamos, tiempos en los que cada uno de ellos tuvieron como esa precisión sobre el término. En el caso de Aristóteles, que lo verdadero se deriva de un criterio lógico y el principio de la no contradicción. La Edad Media también Santo Tomás tenía la apreciación o esa rigurosidad, digamos, como de lo espiritual y de esa condición de acceso, digamos, siempre a esa parte verdadera. Y ya en el caso, digamos, como de Descartes, pues ya con todo el tema de la duda y todo digamos, como planteamiento de este filósofo, pues obviamente también nos lleva a que esto está forjado pues por esas cadenas de razonamiento que tiene el ser humano para poder decir que algo es verdadero.
Siguiendo en ese recorrido, el tiempo de las luces también demarcó este concepto como algo absoluto. Nietzsche sabemos que también lo presenta, digamos, presenta ese principio de verdad en aquello que está en el origen de todas las creencias indicadas, implicadas, tal como lo señala aquí Sadan dentro del texto. Foucault tiene un concepto específico también, haciendo referencia como a ese análisis y a esos juegos de verdad o esos ejercicios donde entramos en ese criterio de poder hacer como esa asociación de verdad, de experiencia, y que después de esa experiencia entonces yo sí podría estar hablando de criterios de verdad. Y vienen otras dos referencias en las que Sadan nos hace referencia. Derrida específicamente, la verdad es un nombre maldito que nos hemos perdido, y lo referencia, digamos, como de una manera muy explícita, digamos, como para ponernos ahí como en un cuestionamiento específico. Y por el otro lado, la verdad es aquello de lo que hay que liberarse lo más pronto posible y pasarle el problema a otro, una apreciación o también un concepto o un estatuto histórico, como bien lo indica el texto, que nos pone, digamos, como en un sentido a cuestionarnos sobre ese recorrido histórico de la verdad que ha estado permeando como acontecimientos, acercamientos, distorsiones, pero que ha recorrido un camino en el que no podemos desechar esa eterna búsqueda de la verdad. Entonces, en la historia siempre hemos estado, digamos, como en ese concepto. Y ahora, cuando ya vamos a introducirnos, digamos, acá en el tema específico de la verdad y cómo esa verdad, desde el punto de vista de lo que denomina el autor la aletheia algorítmica, nos puede también llevar a que se convierta en objeto de ese saber reflexivo y de esa búsqueda constante y apertura a lo real. Y Sadan nos hace referencia como, digamos, en el tema del concepto de la verdad desde el punto de vista algorítmica, nos habla muchísimo y nos ha venido, digamos, como desde la introducción, mencionando el tema, y es básicamente lo que vamos a continuar ahora profundizando para los siguientes capítulos dentro del texto. Entonces, una verdad enunciada por el sistema dotados de poder, como esa expertise o esa parte superior o de superioridad que tiene esa vocación de que se gesta toda la oportunidad posible. También está tomado literal el desafío, que ya no consiste en mostrar eventuales estrategias de subjetivación o de evitamiento respecto a ellas, sino que el desafío parece encontrar esa manera adecuada de que esa verdad sea lo mejor posible. Y por último, como ese poder de revelación que de alguna manera también nos hace referencia el autor. Para concluir, este fenómeno como destinado a revolucionar de un extremo a otro nuestra existencia, digamos, en cuanto a, cuando hablo a esto, hago referencia a lo que de alguna manera está generando la inteligencia artificial, desde el punto de vista de ponernos a pensar en este tema saliéndonos del tema de la automatización y de los beneficios o digamos todo ese procesamiento, y yéndonos a lo que hoy estamos delegando o entregando a la inteligencia artificial, como esa forma de hablarnos de la verdad. Tomo como referencia estas dos, digamos, como premisas presentadas
que hacen referencia de que ahora en adelante ciertos sistemas computacionales están dotados y nosotros mismos los hemos dotado, o sea, como seres humanos hemos creado este fenómeno que de alguna manera tiene esa capacidad de enunciar la verdad. Y por otro lado, lo digital se erige como una potencia aleteica, una instancia consagrada a exponer esa verdad o la verdad en un sentido en que se defina en que lo definía la filosofía griega y que ahora es entendido con un, digamos, con otra manera de manifestar la realidad en los fenómenos más allá de las apariencias. Esto fue lo que tengo como introducción, digamos, para el tema de hoy. Muchas gracias, Ana María. Bueno, respecto a la relatoría, quiero decir dos cosas. Por un lado, miremos cómo en la relatoría anterior se hizo una exposición a partir de un texto, en este caso a partir de una presentación, cualquiera de los dos, las dos modalidades son válidas. Me parece que la relatoría de hoy, no por ser una presentación, pierde rigor y sistematicidad a la hora de exponer los principales puntos de vista de Eric Saddam. Recoge muy bien ese ejercicio entre el tipo de nuevo régimen y esa comprensión histórica de la verdad. Eso es muy necesario tenerlo siempre, digamos que presente en nuestros ejercicios filosóficos en torno a un concepto, en torno al sentido de un fenómeno, cómo se comprende hoy y cuál ha sido su devenir, cómo ha sido comprendido. Hay que hacer una historia de los conceptos, ¿sí? Pero no historia en el sentido historiográfico, sino cómo esos conceptos se van reconfigurando históricamente, cómo van adquiriendo esos matices, ¿sí? El asunto de la verdad como aletheia, desocultamiento, implica un ejercicio de viraje dependiendo del énfasis donde se ponga en la lectura, ¿sí? Como ocultamiento, es decir, supone un halo de misterio, pero también desocultamiento en el sentido de traerlo a la claridad, pero sí que es cierto que con este, digamos que nuevo régimen de verdad que se anticipa allí, pues prácticamente se está apuntando a lo que en la sesión anterior les decía, que estamos en una época donde impera el mediodía, ¿sí? No hay lugar para la sombra, no hay lugar para el misterio. Eh, esa pretensión de transparencia absoluta de la verdad, de las cosas, ¿sí? Me parece que la relatoría que hace Ana María tiene esa virtud de destacar las principales ideas sin perder de vista el contexto, porque uno de los problemas, de los errores en los que uno puede caer fácilmente es sustraer una idea, ¿sí? Y perder de vista el contexto. Eso hace que la idea pierda la mitad de su comprensión, la mitad de su sentido. Entonces, muchas gracias, Ana María. Muy buena la relatoría, muy clara, muy sintética. Sí que es cierto que con Saddam hay muchas cosas que se puedan decir, ¿sí? Pero en todo caso, la virtud de la relatoría está en identificar cuáles son esas principales ideas, cuáles son los argumentos más contundentes que soportan, que sopesan la plausibilidad de una idea, ¿sí? Y ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. En filosofía no se trata de memorizar,
¿sí? Se trata de comprender, se trata de recrear, se trata de tener esa capacidad de desalejamiento, de tener una mirada crítica respecto a lo que se está diciendo y reevaluar las cosas, reinterpretarlas, recrearlas. ¿Sí? Esas competencias, eh, esas capacidades para hablar más en términos menos organizacionales, pero en todo caso, pues te agradezco mucho, Ana María, el ejercicio de hoy. Eh, bueno, como parte de la correlatoría, yo quiero llamar la atención ¿qué pasó con Giorgio? ¿Alguien tiene dificultad con el Zoom? ¿Están escuchando? No, ¿Están... señor, sí, señor. No, profe, todo bien. Un poquito de intermitencia, pero creo que es por el ancho de banda que yo tengo acá. Vale, bien. Bueno, entonces, les tengo como 2 momentos. Voy a compartir para la correlatoria. Entonces, lo primero que tengo para aportar es destacar, el correlator también tiene que jugársela en el sentido de no repetir lo que dice el relator, sino de anticipar cuestiones que de pronto el relator pueda pasar de largo o hacer una lectura, pues obviamente son 2 comprensiones completamente distintas. Un momentico, por favor. Yo quería decir algo, doctor. Un momentico, por favor, ahorita en el momento de la intervención de los participantes, para que le demos como rigor a la exposición del tema de hoy, ¿sí? Para que agotemos como los diferentes momentos. Ya te doy la palabra, recuérdame por favor ahorita. Bueno, vamos a ver cómo le va a Giorgio. ¿Están viendo en este momento, verdad? ¿En pantalla? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces quiero destacar un concepto que llamó mucho la atención cuando estaba haciendo esa lectura y es el concepto de inflación informacional. ¿Sí? Podríamos definir ese concepto como un proceso que supone unas modificaciones cualitativo-estructurales en la infosfera. Ese concepto de infosfera es de Floridi, Luciano Floridi. Una disfunción que consiste en que cada vez tenemos mayor acceso a mucha más información, aunque cada vez desarrollemos menos capacidades para analizarla críticamente. Luchar contra la inflación informacional supone mejoramiento de los procesos de educación, desarrollo del pensamiento crítico, la comprobación de hechos y datos, la curaduría de contenidos informativos, la consulta y contraste de una misma información en diferentes fuentes. Eso es muy importante. Tenemos, por ejemplo, esta página de Colombia Check, donde allí podemos verificar no solamente información en el sentido de texto, sino también imágenes, eh, mm, contrastar, verificar. Miren, por ejemplo, hace una semana o 2, creo, más, entrevistaron al presidente Duque en Noticias Caracol y estaba un periodista y una periodista. La periodista le dice: señor presidente, usted había dicho que en 100 días reconstruiría Providencia, y él dice: yo no dije eso. ¿Sí? Pues en Colombia Check se dieron a la tarea de averiguar y efectivamente en varios momentos sí que lo afirmó. ¿Sí? Entonces, bueno,
empezamos mal porque se supone que el presidente, ¿sí? O sea, entrar en esos juegos, ¿sí? Pues es precisamente lo que mina la, la, la credibilidad institucional, ¿sí? Entonces, independiente, bueno, uno espera que quien tiene este tipo de influencia en la opinión pública, pues sea muy coherente. Entonces, es muy importante que nosotros como filósofos y filósofas en formación, en crecimiento, como lo quieran llamar, nadie, digamos que ha llegado al estatuto, o más bien al estado, de desarrollo de la filosofía al estilo Platón, nadie ha desbancado a Platón o a Kant. Todos estamos en ese proceso de crecimiento, de desarrollo de capacidades filosóficas. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esos ejercicios de no tragar entero, como se dice coloquialmente. Ahora bien, el segundo concepto sobre el que quisiera llamar la atención es precisamente sobre la posverdad. Por un lado, en el programa se desarrolló un proyecto de investigación y dentro de ese proyecto de investigación yo contribuí con un capítulo, la posverdad como imperante contra esencia de la verdad. Teniendo en cuenta pues como el tiempo que tenemos para el desarrollo y para poderles dar a ustedes la palabra, pues solamente me voy a tomar unos minuticos para leer la introducción y como el estado del arte de lo que se comprende por posverdad. Entonces, no olvidemos lo de la inflación informacional y el concepto de posverdad que va a ser decisivo no solo digamos que en el contexto de esta cohorte, sino, bueno, es un fenómeno de nuestro tiempo. Sin más digresiones, entonces, digamos que si bien el término posverdad, post-truth, no es de reciente cuño, sino que se debe a Tessig, desde el año 2016 fue considerada por el diccionario Oxford como palabra del año. ¿Qué acontece en la época de la posverdad? ¿Qué es la diferencia del error, de la falsedad, de la mentira, de la propaganda? ¿Qué consecuencias entraña el desconocimiento del despliegue de su fuerza? ¿Es la falta de honestidad política una deficiencia propia de la democracia del siglo XXI? ¿Es la posverdad solamente el desplazamiento de la veracidad y evidencia de los hechos por las emociones y los prejuicios con la ayuda de la viralidad de la red? Sí, como la verdad ha perdido importancia, ¿qué se juega en últimas en la posverdad? Si la historia del fenómeno ya supone un esfuerzo por comprenderlo en sus condiciones históricas, la novedad de la expresión demanda una problematización, seguimiento y apropiación de los logros a fin de determinar lo que se dice, quién lo dice, el contexto en el que aparece lo dicho, las condiciones de reproductibilidad de lo dicho, la verificabilidad y la precisión relativa de lo dicho en contraste con los hechos. Hoy, trabajos como En la era de la posverdad de Jordi Ibáñez Fanés, el editor, Máscaras de la mentira de Raúl Rodríguez Fernández, la tesis de máster Estado del arte, posverdad y fake news de Manuel Álvarez, La mentira como arma de Daniel Levitín y posverdad, la nueva guerra en torno a la verdad y cómo combatirla de Matthew d'Ancona, han ofrecido lecturas con perspectivas similares y conclusiones igualmente cercanas. Por nuestra parte, pretendemos postular una comprensión aletheológica de la verdad, a partir de una revisión de las comprensiones actuales más destacadas, elucidando el fenómeno desde la interpretación del segundo Heidegger sobre la verdad. Formulemos la pregunta en los siguientes términos. ¿Qué representa la posverdad como problema filosófico? Nuestra lectura consiste en comprender la posverdad como el modo como acontece la contraesencia de la verdad en el siglo XXI. Estado del arte sobre lo que se ha comprendido por posverdad. En primer lugar, Ibáñez y Ródenas no denuncian tanto la fabricación de relatos o mentiras cuanto el desprecio de los hechos como preámbulo de la postdemocracia o el comienzo de la tiranía. Gracia considera la posverdad
como difusión masiva de mentiras factuales o noticias falsas que, comillas, crece y se desarrolla gracias a los nudos tribales y a los circuitos de los que uno es cliente. Cierro comillas. A diferencia de las verdaderas mentiras del poder, la posverdad se hace pública en el modo técnico de la publicidad. Sands procura establecer la relación entre posverdad y otras manifestaciones como contrainformación, desinformación, opinión pública, apelación a las emociones, pseudo opinión en últimas. Un valor de su aporte es poner frente a ella el mito de la transparencia. Arias, por su parte, contrasta este posfactualismo, pérdida de valor de los hechos en la esfera pública, y posverdad, pérdida de sentido de la verdad pública, a la vez que ofrece una lectura del fenómeno más integral. Segregación grupal de la propia verdad, segregación intergrupal o tribal emocional, y desorden y sentimentalización de la esfera pública por la infoxicación que se disemina por la tecnología. Camps señala que con la posverdad, fenómeno que ha acontecido en el contexto de la comunicación política, suceden dos cuestiones sumamente peligrosas. De una parte, que ella resulta de la identificación de la ignorancia con el conocimiento, y de la otra, que con ella se introduce la arbitrariedad, faltando a la eficacia de la comunicación y socavando la confianza, base de la democracia. Subirats y Jauma también comprenden la posverdad desde el contexto político, como la desatención intencionada de los hechos y las evidencias, o lo que es lo mismo, la manipulación política de la verdad factual. Rendueles y Zafra la consideran fenómeno propio de la globalización neoliberal y de las redes sociales, en las que se idealizan unas relaciones identitarias construidas a partir de vínculos emocionales y competitivos más que sobre consensos éticos. En síntesis, la posverdad ha estado vinculada de un modo decisivo a la política neoliberal como instrumento de manipulación y viralización de las emociones. En segundo lugar, Ferrandis sostiene la tesis de una disminución entre lo que es mentira y sus parientes más cercanos. Perdón, una distinción. Sostiene la tesis de una distinción entre lo que es mentira y sus parientes más cercanos. El fraude, la falsificación, el disimulo, el error, la ficción, la ironía, el secreto, la conspiración y lo que es posverdad. Hay que hacer esas distinciones. Entre los aportes que cabe destacar, pueden enumerarse los siguientes. Primero, mientras que la mentira pretendía ocultar, la posverdad busca destruir y reconstruir a partir del autoengaño como condición de fiabilidad. Segundo, mientras que la mentira, en lugar de eliminar la verdad, coexiste con ella, la posverdad no solo banaliza cualquier posibilidad de sentido articulador, sino que también banaliza a la mentira misma, pero sobre todo a la señalada relación de la mentira con la verdad. Así las cosas, con la posverdad, fundamentalmente no nos debemos preguntar dónde queda la verdad, sino más bien qué queda de la mentira. En tercer lugar, encontramos que la ficción y la mentira entran en un juego especular con la verdad, donde la primera, la ficción, a diferencia de la segunda, suscribe un pacto con la tercera. Entre tanto, la posverdad destruye cualquier posibilidad de juego y pacto. Finalmente, hay que destacar que la mentira supone por lo menos dos condiciones. La condición subjetiva de la habilidad. Un esfuerzo intelectual, emocional y creativo, destreza para construir el relato. Y la condición objetiva de los hechos, pues quien miente debe conocer la verdad de un modo tal que pueda ocultarla o desfigurarla. Acontece algo, luego puede ser comunicado con verdad
o engañosamente. Es decir, la posverdad, a la par que banaliza la mentira, destruye sus condiciones. En tercer lugar, uno de los primeros trabajos que ha buscado realizar un estado del arte de la cuestión ha sido el de Álvarez. En él, el autor desarrolla sistemáticamente la investigación distinguiendo posverdad de fake news, asunto este que la mayoría parece dar por idénticos. De sus conclusiones podemos destacar algunas ideas relevantes para este trabajo. De una parte, se concentra en las definiciones del Oxford y Cambridge Dictionary y la RAE, los cuales califican la posverdad como un adjetivo, los dos primeros, y como un sustantivo, la segunda. Del Cambridge Dictionary destaca que se refiere a situaciones en las que las personas son más propensas a aceptar argumentos basados en emociones y creencias que aquellos que están basados en hechos. Mientras que el Oxford hace referencia a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. De este contraste destaca Álvarez que la diferencia fundamental entre ellas radica en el efecto y consecuencia en la opinión pública. Acto seguido, expone la definición de la RAE en los siguientes términos: distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. En este sentido, no se trata de una cualidad, sino de un hecho que cualifica una situación o circunstancia. De la otra, es muy loable el ejercicio de indagación y representación de la historia del concepto, de cuyo desarrollo cabe destacar el papel que han tenido las TIC en su configuración. Además de las definiciones y su historia, Álvarez elaboró una caracterización de la posverdad en los siguientes términos: resbaladizo por su carácter ambiguo de cualidad y sustantivo, y complejo tanto por su relación con las emociones y creencias de las personas como por los contextos, a su vez complejos y fragmentados, en los que la posverdad se presenta como realidad. En concreto, la posverdad es, por su propia naturaleza, múltiple y fragmentada, y los cerebros humanos la reconstruyen constantemente a su antojo según los datos que obtienen del entorno complejo y fragmentado. Finalmente, este autor destaca el funcionamiento de la posverdad en los medios, mediatización y viralización, en la política, propaganda y lobbies, en la psicología humana, sesgos, distorsiones, tensiones, en redes sociales, datos e información sesgados y dudosos, y minimización del impacto en las relaciones. Asimismo, me permito citar la extensa enumeración de las consecuencias que, según el autor, se derivan de la posverdad, mismas que se constituyen en fenómenos del siglo XXI. El lenguaje oscurece la relación entre hechos y ficción, aumento de un sentimiento de superioridad, odio y xenofobia, revestido de prestigio, desprecio de los hechos a través de hechos alternativos, con los que se desprecian los derechos y comienzan las tiranías, legitimización de la represión, violencia y coerción, miedo, necesidad de defender lo nuestro, avala un discurso de explotación, xenofobia, muros y guerras justas, violencia, odio, ansiedad, tensiones raciales y étnicas en el aula, acoso verbal, calumnias y lenguaje peyorativo, vulnerabilidad de la educación superior, disociación entre la verdad y la confianza, ignorancia como principio organizador de la sociedad, analfabetismo cívico y crítico, desmovilización de los sujetos políticos, debilitamiento de instituciones tales como el Estado, el Poder Judicial y los medios, resultados electorales como el Brexit, FARC y Trump en 2016, incidentes en contra de musulmanes, integrantes del colectivo LGTBI y de mujeres en general, los medios como enemigo del pueblo, política patológica y comunidades distópicas, desconectadas de cualquier realidad democrática viable, sistemas políticos corruptos, desprecio por la razón,
xenofobia, aislacionismo, gritos, disrupción, insultos, exclusión, división, invectiva, miedo, éxito a toda costa, pensamiento conspirativo, sentimiento anti-inmigración, empoderamiento del mentiroso, enemigos de la democracia por doquier, falta de cobertura de seguro de salud en el caso de algunas personas estadounidenses, políticas autoritarias, la posverdad como pre-fascismo, pérdida de valor de la verdad científica, publicaciones basura, investigaciones sesgadas, negacionismo científico, a propósito de lo de las vacunas, muerte por casos de sarampión en sociedades avanzadas, muertes debido al SIDA en Sudáfrica, confusión y desinformación generalizada, políticas de austeridad que justifican despidos y degradación de los servicios públicos de todo el mundo, falta de consenso sobre el cambio climático, falsa equivalencia, falta de compromiso con la verdad y pasividad, alejamiento de la realidad, falta de un terreno común para el entendimiento. En cuarto lugar, ya va a terminar. En cuarto lugar, Levitin concentra sus esfuerzos en demandar contra la irracionalidad deliberada que supone la posverdad, la necesidad del pensamiento crítico sobre lo que esconden las cifras, las palabras y el mundo, descubriendo por sí mismo la veracidad de los hechos a partir del concurso de las pruebas. De esta tesis se desprenden otras no menos importantes. La transparencia de la relación entre los hechos y la fantasía no es, en nuestra lengua, tan diáfana como se creía. Asimismo, una de las causas para que esto se agudice mucho más es la falta de educación o la mala educación que convierte la mentira en un arma. También llama la atención sobre otros eufemismos para referirse a la mentira: contraconocimiento, medias verdades, verdad alternativa, noticias falsas. Finalmente, la tesis de Ancona es la siguiente. Recientemente, la verdad ha perdido su valor como emblema de una sociedad racional, lo que ha incidido tanto en la conexión entre verdad y comunicación política, así como en la crispación del relativismo. En este horizonte aparecen el triunfo del Brexit en el Reino Unido, el de las elecciones de Trump, la percepción del cambio climático como puro cuento chino, no solo la xenofobia, sino también la alterfobia, en los que los medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel decisivo. Ante la amenaza a la racionalidad por las emociones, el autor invita al reconocimiento de la verdad no como algo dado, sino como lucha contra el encubrimiento. En el gobierno de los data, una advertencia decisiva es la de no confundir los datos con la verdad, toda vez que aquellos son solo uno de los elementos que la constituyen, como también lo son, entre otros, el pensamiento crítico en el más puro sentido griego. Krinein, separar, analizar y discernir tanto en la esfera privada como pública, así como la custodia de la memoria. Hasta aquí quería compartirles este texto, porque efectivamente profundiza mucho más en lo que se está, bueno, en el tema que nos convoca. Entonces, dicho esto, y de acuerdo con el seminario alemán, vamos entonces, levantamos la mano por favor. En estos momentos tiene la mano levantada Sandra. Adelante Sandra, luego Giorgio. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sandra, adelante por favor. Bueno, quería complementar un poquito lo que estamos hablando, precisamente lo que mencionaba usted hace un segundo sobre la posverdad, desde el punto de vista de un autor que estoy leyendo, y es Byung-Chul Han. Él tiene un texto que salió traducido este año que se llama La Sociedad Paliativa, y que se lo recomiendo a todos. Yo apenas lo estoy leyendo, pero quería destacar algunas ideas de él al respecto. Han nos dice que vivimos en una sociedad sin verdad. Precisamente,
se deriva de porque vivimos en un infierno de lo igual, en donde las fake news son las que están predominando. Cuando él habla de un infierno de lo igual, se refiere a que todos, y precisamente es por el tema de la influencia de las TICs, también lo que mencionaba la compañera Luz hace un segundo en el chat, como estamos influenciados por las redes sociales, todos tenemos que lucir iguales, igualmente felices y realizados. Entonces, cuando vemos una verdad que no corresponde con esos parámetros, nos duelen y nos ofenden. Las verdades del otro nos ofenden. Entonces, preferimos el fake news y eso hace que estemos también viviendo en un mundo irreal. Esa era mi participación al respecto. Gracias, Sandra, por tu contribución. Te agradecemos si nos compartes en el chat el título del libro de Byung-Chul Han, por si, eh, digamos que para que nos animemos más bien a consultar. Mil gracias. Giorgio, Brian y Javier. ¿Aló, me escuchan? Sí, hermano, adelante. Bueno, yo quiero traer una cita de este capítulo del libro, la página 103, y dice, en realidad, el golem no es lo que creemos, es la inteligencia artificial a la que se le asigna gran cantidad de nuestros atributos, y somos nosotros los que adquirimos el estatuto de golem, al estar sometidos a un poder que, desde su saber siempre más omniscientes, nos ordena las acciones que deberíamos emprender. Según Scholem, Dios creó al hombre a partir de un bloque de arcilla y le insufló una chispa de su vida divina, su potencia, su inteligencia. Sin esa inteligencia y sin esa potencia creadora espontánea del espíritu humano, ¿qué resulta de ella? Adán no sería otra cosa que un golem. Me parece muy interesante porque obviamente sigue la línea del libro y es de una postura crítica. Y es que las fake news, las noticias falsas, nos llevan a esta postura de ser un golem y de tragar entero. Sin embargo, y no estoy satanizándolo, pero pienso que hay que tener cuidado con con estas páginas como Colombia Check, y eso no significa que sean falsas, pero yo he visto en noticias que al no tener datos certeros de algo lo dan por falso, sin saber si ocurrió o no ocurrió. Voy a ir a un caso preciso. Bueno, hace unos meses, en mayo, el estallido social en Cali se vivió con gran fuerza y se rumora, porque no hay certeza, de que en un éxito asesinaron a un agente. Esta página de Colombia Check salió a desmentir, lo cual no podría decir que está mal. Sin embargo, me parece que fueron muy temerarios al decir que era falso, porque tampoco hubo una revisión en un corto tiempo, sino que esperaron a que pasara varios días para ya hacer una revisión. ¿Qué quiere decir esto? Estas páginas también se pueden volver o nos pueden convertir a nosotros en un golem. Otro caso que no se ha tocado, pero que se podría tocar y que todavía levanta espinas, y espero que siga levantando espinas a lo largo de la historia de la patria, sería el caso de la masacre de las Bananeras y la cantidad de muertos. Porque hay un dato que tiene en Estados Unidos, hay un dato que da el ejército y hay un dato de los diferentes relatos que se han rescatado de los que vivieron el suceso. Darle, y volviendo otra vez al sentido de lo unívoco, esa razón unívoco a un solo dato, hay que diferenciar entre verdad y dato. Por eso me parece muy interesante lo que pone la compañera Sandra.
que hay que diferenciar verdad y dato. A veces estas páginas de chequeo tenemos que estar pendientes de ellas, porque pueden ser una página unas páginas que repliquen la mentira, a veces sin intención, a veces, quién sabe, pueden tener una intención de fondo. Gracias, Giorgio. Mira, sobre eso que vos decís, claro, hay una cuestión y es, la invitación es uno a buscar este tipo de contrastes de información y por tanto no nos podemos quedar con una sola fuente, ¿sí? El ejercicio es a contrastar, a verificar diferentes fuentes, quién lo dijo, en qué términos lo dijo, qué pruebas, qué evidencias, qué argumentos aduce para afirmar lo que dice, ¿sí? Eh, bueno, digamos que yo estoy respondiendo, pero Ana María, eh, que también es la relatora, también puede, digamos que si en algún momento tiene alguna respuesta respecto a las intervenciones, alguna contribución, también digamos que estás en toda el derecho y la capacidad de hacerlo, compañera. Perfecto, gracias. A vos. Brian. Gracias, profe. Muy buen día para todos. En primer lugar, pues felicitar a los compañeros, tanto el que se encargó del protocolo, Giorgio, como la relatoría de Ana María. Muy bien, hoy se hizo mucha gala de una buena estructura, de una buena argumentación. Entonces, pues inició la reunión muy bien y la contrarrelatoría del profe igual, siempre muy importante. Mi aporte, básicamente sobre lo que he venido recogiendo en la reunión de hoy, y lo enfocaría en 5 puntos, que es el concepto de la verdad, en primer lugar. En tercer lugar, ese concepto de verdad como una categoría única o como un binomio, ya voy a decir por qué. El tercero, referente a la pretensión de transparencia a la que nos hablaba el profesor, un concepto que es el de disimulo, que lo considero importante allí. En cuarto lugar, la diferencia entre lo que es falso y lo que es mentira, y terminar también con un comentario sobre el aporte de la compañera Sandra sobre la referencia a Han en la sociedad paliativa, que también me pareció muy pertinente. Este concepto de verdad que vimos en el libro de Eric Sadan, en este capítulo, a mí hay muchas referencias que, para comprenderlas mejor, creo que es muy bueno la lectura, aunque sea estrictamente ese parágrafo, que lo tocamos en la sesión pasada del club, la cohorte pasada, no lo analizamos, pero hicimos referencia, que es el parágrafo 44 de la obra de Ser y Tiempo de Heidegger. Allí hay unos insumos bien interesantes para esto, sin ir a incurrir en imprecisiones contextuales, lógicamente, sino simplemente por los conceptos. En este literal B del parágrafo 44, Heidegger empieza, bueno, el literal B es el fenómeno originario de la verdad y el carácter derivado del concepto tradicional de verdad. Ahí nos plantea entonces 2 estadios de la verdad, que es la originaria y la derivada. Él dice que ser verdadero quiere decir ser descubridor, y esa es la perspectiva originaria de la verdad, el ser descubridor, y la verdad derivada es el ente que es descubierto. Entonces, Heidegger nos plantea allí la verdad siempre como un robo, como arrebatarle ese ocultamiento al ente, pero que solo lo puede hacer quien tiene la capacidad para descubrir, ¿no? Entonces, es importante también sobre ese parágrafo una remisión que hace Heidegger a Heráclito, que contrapone al
a la persona con capacidad de descubrir, con capacidad de decir y comprender el logos de la que no lo puede hacer, la que no tiene esa capacidad, y para ella permanece siempre oculto esta verdad, no puede acceder a la realidad del ente, y esa verdad originaria y derivada solo se construye en el marco de la aperturidad. Y la aperturidad se constituye por 3 elementos, que es la disposición afectiva, el comprender y el discurso. Eso me parece muy interesante en este texto de Heidegger, traerlo ahora para analizar el concepto de verdad, porque estamos hablando de una capacidad dada a la inteligencia artificial para enunciar la verdad, pero la inteligencia artificial, primero, no habría que ubicar a qué verdad estamos haciendo referencia, y si se le está otorgando esa capacidad de enunciar no solo una verdad, sino enunciar el logos, que es el descubridor de la verdad. El logos es el que descubre la verdad, y cuando Heidegger cita a Heráclito en la traducción de Jorge Eduardo Rivera, él habla de la capacidad de decir el logos, y ese decir el logos en el mismo Heráclito se podría cuestionar en el fragmento que Heráclito habla, así de forma imprecisa, no a mí, sino al logos escuchando. Entonces, esa capacidad de decir, no sé si sea una capacidad del ser, o sea, algo más ubicado en la comprensión del enunciado que desoculta la realidad del ente. Y no sé si podamos decir que la máquina de inteligencia artificial tenga esa capacidad para hablar propiamente de verdad. El profesor nos hablaba de una pretensión de transparencia, ya pasando ahorita el tema de la inteligencia artificial. Esa transparencia pues es la intención genuina o la aspiración o la ilusión que se tiene a través de la inteligencia artificial, que es erradicar la duda. Lo que más asusta al hombre es la duda y la incertidumbre. Es la razón de los principales problemas y cuestionamientos. Pero la incertidumbre también fecunda el pensamiento, la inteligencia y ese descubrimiento. Sin incertidumbre, que es un estado afectivo que angustia al hombre, que no tener certidumbre sobre las cosas lo lleva a ese ejercicio ubicado en el tiempo del razonamiento, del discernimiento y el juicio para encontrar esa verdad, ¿ya? Entonces esa pretensión de transparencia también me gusta referirla desde Heidegger en este parágrafo 44, porque él dice que ninguna verdad se construye a partir de un ocultamiento total. O sea, todo está allí, todo está de alguna manera exhibido ante quien tiene la capacidad de descubrir, pero está disimulado. Y ese disimulo también se engendra o se robustece por la alienación del yo por el uno. Y aquí nuevamente encontramos un tipo de alienación que ya no es del yo por el uno, sino del yo por el algoritmo, por la inteligencia artificial, que va a mantener todo, digamos, en un mediodía, pero no desocultado, sino disimulado de lo que es, privando al ser de esa capacidad de discernir y encontrar la realidad de las cosas como sujeto con el modo de ser descubridor y de ser en la verdad, que es un concepto que también se desarrolla allí. Entonces, vengo al tema de los binomios. ¿Y esto qué es? Yo veo que el concepto de la verdad, entendido, por ejemplo, en esta perspectiva heideggeriana, es un concepto único, es un concepto de verdad, que no es la simple correspondencia entre un juicio y la realidad de la cosa, no, sino que es una verdad que se compone por la capacidad de descubrir y por la posibilidad de ser descubierto. No tiene nada más que lo componga. En cambio, en la época actual y desde antaño ya, la verdad se ha dejado de ver como una categoría individual, sino como un binomio o como un presupuesto de otra cosa. Entonces la verdad se instrumentaliza para alcanzar algunos propósitos. Encontramos binomios allí muy interesantes, como el binomio verdad-justicia. La verdad es presupuesto de justicia y solamente a través de la verdad llega la justicia, al punto de que los sistemas jurídicos actuales tienen como fin institucional y naturaleza
y fundamento último de la administración de justicia, la búsqueda de la verdad. Solamente a través de la verdad se construye la justicia. Y así hay muchas ideas de la verdad como presupuesto de otras categorías, como la paz, como la democracia, como la reparación. Vemos que ahorita en términos de justicia transicional, si no hay verdad, no hay reparación de las víctimas por esa construcción de memoria, etc. Y ahora encontramos con la inteligencia artificial, no vería yo un concepto de verdad único, sino un nuevo binomio, que es la verdad y el rendimiento. La verdad como presupuesto del rendimiento. Es una sociedad donde la inteligencia artificial no pretende simplemente ayudar al discernimiento y al desocultamiento de los entes, sino aumentar la productividad y el rendimiento de la sociedad a través de una serie de presupuestos que se asimilan con una idea de verdad que no podría sobrevivir de forma individual, sino acompañada del binomio. Lo que se busca aquí no es desocultar, sino rendir. Y nos ubican dos planos ya bien diferentes. Y en ese rendimiento y en ese disimulo es que sube de tono la referencia que el profesor hacía sobre la diferencia entre lo falso y la mentira, porque lo falso no implica que sea mentira. Alguien puede dar un relato falso por un sesgo de memoria, por creer que estuvo en un lugar que no estuvo, por un complejo psicológico de variar los hechos como realmente sucedieron, y eso no implica que la persona esté diciendo una mentira, sino que está dando un relato que, si bien no se apega a las circunstancias en que ocurrieron los hechos, es su verdad. Es lo que él considera que es la verdad. Y ya la mentira sí participa de este escenario, digamos, divino de conocer la verdad y tratar de desfigurarla y tratar de construir a partir de allí otra cosa. Entonces, me parece muy interesante la apuesta del profe de que este tipo de verdad entendida en el marco de la inteligencia artificial o de la posverdad banaliza la mentira, porque es que la mentira tampoco es de excluirla sencillamente, porque el mentiroso conoce la verdad y a través de lo falso se llega a la verdad, se llega a conocer la verdad. Eso es pues bien interesante. Ya por último, este aporte que da la compañera Sandra sobre la sociedad paliativa de Han. Yo a Han también lo citaba, me recuerdo en la relatoría pasada que hice, y no era específicamente con este libro, sino con el de la sociedad del cansancio. ¿Y por qué es interesante? Porque esto de la sociedad del cansancio nos explica el surgimiento de un nuevo binomio en torno a la verdad, que es la verdad y el rendimiento. Ya la sociedad no tiene un afán de desocultar, sino de no cansarse, de vivir en una sociedad donde los procesos se hagan de forma automatizada, donde el menor esfuerzo del hombre, el menor tiempo, el menor desgaste es lo que genera mayor producción, y ya el modelo de vida o la aspiración existencial del hombre no es una vida ascética, por decirlo de alguna forma, sino una vida que acceda a bienes de una estirpe no fundamental, sino accesoria, y con esto cree que puede vivir de forma adecuada y en bienestar, y por eso apuesta por estas reformulaciones del concepto de verdad instrumentalizada, o sea, se fija nada más en el nombre, la verdad, y caemos en esto que advertía Derrida, que es en lo que hemos caído los hombres, pero por su nombre maldito, no por lo que es la verdad, sino por la maldición del nombre, de que ahora se ha desfigurado, y es de lo que debemos escapar. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Y antes de darle la palabra a las últimas tres personas, quiero destacar, pues bueno, desde Platón estamos escuchando que el origen de la filosofía es la maravilla, es el asombro, y respecto a la duda, pues, ¿qué hubiese sido de la modernidad si la duda metódica de Descartes no se hubiese, digamos que, considerado, digamos que, legítimo en el proceso de construcción del conocimiento? Entonces, siguen, por favor, Javier, el compañero de la CK Pamplona, Carlos, no alcanzo a leer bien, Carlos, y por último, la compañera Ana María. Hola a todos.
Bien, pues voy a tratar de ser lo más breve posible. Bien, no, simplemente quería resaltar un aspecto que me parece importante que de alguna manera nos muestran la relatoría y la correlatoría, ¿no? Y es el tema o el tema que yo quiero, o la óptica que le quiero poner es la óptica de la legitimación, ¿no? O sea, la legitimación como esta instancia donde finalmente lo legitimado es lo que emana la verdad, ¿no? Entonces, digamos, eh, eh, haciendo, digamos, unos paralelos, ¿sí? En unas sociedades, pues, unos estados, ¿no? De derecho divino, la legitimación estaba en estos textos, o está en estos textos divinos, pues por una situación obvia, ¿no? Y es la de que un ser omnisciente, omnipotente, pues tiene la verdad y ante ello pues no hay absolutamente nada que hacer, ¿sí? O sea, si usted va, se estrella contra un muro. Digamos que en el proyecto de la ilustración, ¿sí? En el proyecto de la ilustración, de alguna manera esta legitimación se desmorona, ¿no? Eh, pues porque ya la verdad no estaría en un ente, ¿m? Sino que la verdad estaría en unos, en unos hechos, ¿sí? Y mediante un procedimiento podríamos llegar a ella, ¿no? Eh, Sin embargo, pues yo lo que veo acá es el asunto de la nueva legitimación de un podríamos llamarlo un sujeto, ¿cierto? O un ente, por así decirlo, que tiene unas características, muy importantes, ¿no? Digamos que respecto a las características humanas, ¿no? Y es pues que se presenta como una forma que supera las limitaciones humanas, ¿sí? Y esto lo hemos visto en los juegos que hablamos la clase antepasada, ¿sí? Los de ajedrez y los de, bueno, el otro juego chino, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero vemos cómo pues se superan una serie de limitaciones humanas, ¿no? Y es en ese punto que creo que puede residir quizás desde otro punto de vista un reparo, ¿no? Un reparo, y ese reparo tiene que ver, digamos, con una defensa del proyecto ilustrado, ¿sí? Donde, y lo que tú decías en la presentación del curso, ¿no? La situación de que finalmente llegue el ser humano a, a ser obsoleto en el pensamiento, ¿sí? Entonces, digamos que en el proyecto ilustrado, esta capacidad de pensar por sí mismo del ser humano, independientemente pues, de su raza o su género, digamos, es un valor muy importante, ¿no? Es un valor importante para la autonomía, para la libertad, para la democracia, para todo, ¿sí? Sin embargo, sí percibo, ¿sí? Que la forma, para no ser tecnofóbico, la forma que se nos está presentando esto a nosotros es de una tecnología alienante, como lo señala Quintanilla, porque digamos son unas tecnologías en las cuales pues uno es una caja negra, ¿sí? Una caja negra, hay secretos industriales, eh, y entonces volvemos, la relación con ellos, con estas tecnologías, se convierte de alguna manera en una relación, por decir una palabra mística, o sea, no sabemos cómo funciona, ¿sí? O tenemos una idea muy superficial, pero el hecho es que funciona pues de alguna manera nosotros como ciudadanos debemos atenernos a ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo quiero resaltar ese aspecto,
O sea, el aspecto de que se nos vende, pues hay una legitimación muy fuerte y que de alguna manera oscurece esta relación, ¿no? Podría ser de otra manera. Sí, Quintanilla también propone tecnologías entrañables, ¿sí? Donde al ciudadano se le enseña, digamos, básicamente cómo funciona y puede operar sobre estas tecnologías, y pues esa relación ya no se vuelve una relación entre una caja oscura y el ciudadano, sino entre pues un procedimiento, ¿sí?, que no está velado, o una forma de operar que no está velada, y pues los ciudadanos y sus organizaciones sociales, podría ser en cierta manera. Entonces, digamos, leyendo este texto sobre el cual ustedes hicieron la relatoría y la correlatoría, el pensamiento pues que yo tuve es, bueno, ¿y qué pasa con el proyecto ilustrado, no? Con el piensa por ti mismo, ¿sí? Que nos recuerda Kant en ese textico de que es la ilustración. Pues en ese texto uno ve claramente una apuesta porque somos una sociedad que está en un proceso de ilustración a llegar a un punto ilustrado, ¿no? A convertirnos en una sociedad ilustrada, ¿sí? Sin embargo, pues lo que uno ve acá es como una especie de regresión tecnológica, por así decirlo, en este tema de la verdad, ¿no? Como una legitimación de la inteligencia artificial en ese sentido, por su manejo gigantesco de datos. Bueno, tenía otra cosa con la que quiero concluir para no alargarme, sé que hay más intervenciones, y es que esto nosotros ya lo, de cierta manera se ha visto, ¿no? A veces son incuestionables los bloqueos de mensajes en redes en redes sociales, ¿no? Y digamos que podemos decir que también los hacen humanos, pero hay un ámbito pues del respeto a la cantidad de datos, etcétera, etcétera, que a veces se vuelven como incuestionables, ¿no? Y finalizando pues con eso lo que decía Einar de que nuestros políticos criollos es fácil ya con tanta información poder determinar, están las grabaciones de lo que dicen, determinar pues cuando han dicho una mentira, ¿sí? O cuando están entrando en posverdad. Está el tema de la autonomía, ¿no? De volver otra vez a esta idea vieja de la ilustración, ¿no? De la autonomía para tratar de superar, ¿sí? Que es una imagen que me llegó que quizás por WhatsApp de un noticiero, entonces, digamos, ya con eso está legitimada. Entonces, creo yo que ese es un asunto pues que compete a la filosofía, ¿no? Respetar no, defender el pensamiento humano, ¿no? Como un valor casi en sí mismo. Y ante este tema, pues el título que pone el autor del texto que ustedes leyeron, que tiene que ver con la emergencia de un nuevo régimen de verdad, pues creo que ahí veríamos, digamos, ya haríamos una lectura distinta a la de Kant, de la época en la que, de estar en una época de un proceso de ilustración, a una época pues un poco indeterminada por la cantidad de fuerzas y apetencias pues que están ahorita compitiendo a nivel mundial, bueno, de toda índole. Entonces quería simplemente recordar eso, recordar pues estas banderas del proyecto ilustrado, ¿no? Y pues por ahora dejar ahí porque el tiempo es limitado y bueno, hay más intervención. Muchas gracias, Javier, y tanto por tu acompañamiento como por la intervención que haces. Me parece sumamente interesante ese énfasis que le pones en torno a la temática en discusión.
Carlos, adelante, por favor. Mucho gusto, doctor. Carlos Alberto Vera Romero, yo soy estudiante de filosofía del CECAL Pamplona, pero de profesión soy ingeniero electrónico. Yo he estado en estas dos, tercera encuentro, me parece muy interesante. Sobre todo, pues es mi sentir poder aprender mucho más de los maestros como ustedes. Yo pienso, más que pensar, yo quiero hacer la siguiente referencia a la lectura. Y es que con las tecnologías móviles, estas pueden acaparar gran cantidad de información, macrodatos, imágenes, posts, desde el mismo celular. Y esto pues ya no tenemos datos privados, ya utilizamos estos datos muchas empresas para hacer marketing digital. Es muy común tener hoy más bandas o bandas inteligentes o esas pulseras que nos ponemos en las muñecas y nos hacen seguimientos a toda parte. Nos ubican en cualquier momento, pero sobre todo están tomando nuestros signos vitales y a partir de los signos vitales, gracias a la inteligencia artificial, al Big Data, a la mayoría de datos, se puede procesar mucha información. Entonces, esta gran cantidad de datos que se generan diariamente a través del uso de estos dispositivos móviles, pero sobre todo a través de las aplicaciones de las redes sociales, en parte podría uno pensar que es bueno, porque estos algoritmos van a detectar aquello que, hechos que en algún momento, como los me han mencionado, en noticias falsas no corresponden al contexto que está ocurriendo. Pero también con la inteligencia artificial se puede manipular fotos, videos, audios. Se pueden manipular hechos de la realidad a través de estos sistemas y a través de sus líneas como el deep learning, el aprendizaje profundo. Se puede tergiversar esa realidad. Entonces, si la verdad la consideramos como una relación entre una inteligencia y una realidad, debería guardar correspondencia. Pero no obstante, con la manipulación de los medios y las redes sociales u otros canales de comunicación que son propios del avance tecnológico, se va a influenciar en actos de poder para decidir por algo. Pero yo con esto no quiero decir si ese algo sea bueno o malo. Simplemente que con la inteligencia artificial y las tecnologías de estos sistemas se pierde el libre albedrío. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Cuál es la libertad? Sino nuestras expresiones hoy en día se están fundadas por el masivo manejo de las tecnologías. O sea, como sujetos, y entiéndase como sujeto de aquellos seres que somos actores o actor de nuestros propios actos, en el sentido del comportamiento y la conducta, somos sujetos, yo los he llamado artitecnológicos. O sea, somos sujetos influenciados por los sistemas tecnológicos inteligentes y esto es aplicable a cualquiera de las esferas de nuestra vida. Y nuestro despertar será entonces cuando seamos conscientes de que nuestra naturaleza social está ligada a los sistemas que lo componen. Esa era mi intervención, doctor. Gracias por el Muchas espacio. gracias, Carlos. Realmente es un gusto, bueno, que nos acompañes en este espacio, que por tu primera formación de grado tengas esa formación, esa fundamentación. Es muy interesante, diversas lecturas sobre el mismo fenómeno, ¿sí? La lectura del abogado, la lectura del ingeniero, ¿sí? Porque no estamos para defender parcelas, ¿sí? Estamos para revisar y construir horizontes de sentido compartidos, ¿sí? Casi que desde que inició esta segunda corte estamos entonces, gracias Carlos, porque tú pones vos pones en la discusión un nuevo concepto, un nuevo problema. Hemos hablado ya de pensar, hemos hablado de lenguaje,
hemos hablado de verdad y sí que con toda razón y te reitero los agradecimientos, la cuestión de la libertad es decisiva. Antes de darle la palabra a Ana María, quisiera, porque está muy en contexto con la intervención de Carlos, en este autor, Luciano Floridi, ha publicado un libro que se llama Filosofía come design concettuale, pensar en la infosfera. ¿Sí? Por ahora está en inglés y en italiano. Esperaría que de pronto lo tradujesen al español, pero digamos que es la cuestión de la información es clave, es decisiva, es un fenómeno que hay que bueno, este profe que es italiano, pero trabaja en la Universidad de Oxford, tiene unos desarrollos muy interesantes. Creo que este libro recoge en muy buena medida todo el trabajo que él ha hecho previamente. ¿Sí? En una parte de su libro dice lo siguiente: non siamo enti insolati e unici, quanto piuttosto degli organismi il cui sostrato è informazionale, reciprocamente connessi e parte di un ambiente costituito da informazioni che condividiamo con agenti naturali o artificiali simili a noi sotto più profili. ¿Qué está diciendo el autor ahí? Por un lado, somos organismos, no estamos aislados, no somos mónadas, ¿sí? No somos entidades únicas, aisladas, ¿sí? Somos organismos y somos organismos porque, según la tesis del autor, nuestro sustrato, lo que nos hace ser, digamos que tal cuestión, es el informativo. ¿Sí? Que estamos hoy más que nunca mutuamente conectados, ¿sí? Que hacemos, digamos que nuestro mundo es un mundo de información, ¿sí? Es un entorno compuesto de información, lo que él llama infosfera, que, pues bueno, compartimos hoy cuando Heidegger, esto es un paréntesis, cuando Heidegger en los problemas fundamentales, el mundo, finitud y soledad, algo así, se me fue el título ya. Él habla de la piedra, el animal y el hombre, ¿sí? Que la piedra no tiene mundo, el animal, en otras palabras, solamente tiene entorno y el hombre tiene mundo. Según esto, en la infosfera ya tanto agentes naturales como artificiales, ¿sí? Tenemos esa capacidad de compartir información, ¿sí? Además, porque dichos agentes artificiales son similares a nosotros en muchos sentidos. Entonces uno dice, bueno, listo, no está, sin caer en las tecnofobias, para nadie es un secreto que en muchos términos el pensar se esté dando como cálculo, ¿sí? Como dominio rápido, sistemático, conclusivo, concluyente de la información en estos agentes artificiales, ¿sí? El peligro no es que, insisto, las máquinas piensan, sino que los seres humanos dejemos de hacerlo. Ana María, por favor. Gracias. Sí, yo solamente quisiera como retomar un poco, digamos, como las intervenciones y tal vez tomando el término del que hablaba Brian de esos binomios, verdad legítimo, verdad información o automatización de situaciones, verdad inmediatez, que también es otra premisa, otro punto específico, verdad rendimiento y verdad postverdad.
Y hay una parte del texto en la página 94 donde Saddam habla o dice literalmente, dice, se impuso la noción de posverdad en una época confusa, se convirtió en un síntoma patente de nuestros malestares, en un marcador inquietante de nuestra pérdida de puntos de referencia. Eso era lo que quería como agregar, digamos, a lo que habían expuesto. Muchas gracias, Ana María. Eso se podría complementar con la pregunta que hace Luz Delgado. ¿A quién le interesa mantener la sociedad dentro de esa posverdad para manipularla? ¿Sí? Digamos que en esos ejercicios de poder, ¿sí? Quienes, digamos que fragmentar, recuerden esa frase o esa sentencia, divide y vencerás, ¿sí? ¿De qué manera fragmentar una sociedad pasa por sustraerle el derecho a la información, al consenso, a la deliberación, ¿sí? Bueno, son elementos que no solamente hasta el momento hemos atisbado, que hemos señalado, sino que pues efectivamente creo que el ejercicio está en el próximo tema. Ojo a los títulos de este Eric Saddam. El próximo tema es el estadio incitativo de la verdad. Estar lo más cerca posible de los cuerpos y de las mentes. ¿Qué es lo que él está llamando por estadio incitativo? Eso es muy importante. Bueno, no me quiero despedir sin preguntar nuevamente quién desea realizar el protocolo. En las horas de la tarde será publicado el video. Profe, Señor. bueno, quiero proponer varias cosas. Adelante. Bueno, lo primero es saber, o bueno, que decidamos como grupo quién va a realizar la siguiente, dentro de 15 días, la siguiente relatoría. Y propongo